Hola a todos y bienvenidos a la clase número 13 del curso de Física Estadística. Ya vamos a dejar atrás, como pues ya pasó en el examen, el tema de procesos estocásticos como tal y vamos a entrar al tema del sólido de Einstein. Para esto primero vamos a hacer un breve recordatorio de lo que vieron en su clase de termodinámica sobre el concepto de entropía, porque precisamente el modelo de un sólido de Einstein nos va a servir para entender a la entropía en términos estadísticos. Pero bueno, entonces para esto vamos a hacer este breve repaso. En termodinámica vieron que podemos definir a la energía interna de un sistema y esta energía la denotamos por U y pues es igual o más bien es función de los parámetros extensivos del sistema. Entonces habíamos postulado o postularon en sus clases que estas variables extensivas son la entropía, el volumen y las distintas especies de las partículas que pueden conformar el sistema. Y entonces, casi axiomáticamente, pues definieron que el cambio de la entropía, de la energía con respecto a la entropía, la parcial, donde todas las otras variables extensivas son constantes, esta parcial iba a ser igual a la temperatura, ¿no? De la misma manera en la que la parcial de la energía con respecto al volumen, a la otra variable extensiva, de la energía, la parcial de la energía con respecto al volumen, iba a ser igual, bueno, y esto a entropía y número de partículas constantes. Esto iba a ser igual a menos la presión. Y finalmente para cada una de las especies, el potencial químico va a estar dado por la parcial de la energía con respecto a ese número específico de partículas. Muy bien. Y pues una de las consecuencias directas que teníamos de postular la existencia de estas funciones era que de manera análoga en la que podíamos escribir a la energía como función de estas variables, también podíamos escribir a la entropía como función del resto de las variables extensivas. Entonces aquí era función de la energía, el volumen y el número de partículas, que ya déjenme escribirlo nada más como si fuera una sola especie, pero teniendo en mente que pues pueden ser varias. Entonces, si en la configuración de la energía podíamos escribir a un diferencial de la energía como T ds más la sumatoria desde J igual a 1 hasta T. Aquí, por favor, noten que T no es el tiempo, es solo una variable, denotando pues el número total de variables extensivas que tenemos, donde XJ es cada una de las variables, y entonces donde cada una de estas PJs estaba definido como la parcial de la energía pues con respecto a cada una
de las variables, nada más teniendo en cuenta que en el caso de que la variable sea el volumen, tenemos un signo menos para la presión. Entonces, de manera análoga, en el caso de la representación de la entropía, ustedes tenían que un diferencial de la entropía iba a estar dado por pues la sumatoria, desde k igual a 0 hasta t, de cada una, ¿no? Cada una de las parciales de la entropía con respecto a cada una de las variables multiplicada por la diferencial de estas variables. En donde le llamábamos o denotábamos por Fk a la parcial de la entropía con respecto a la variable número k, digamos, ¿no? Y en donde la primera era igual a 1 entre t, ¿no? A la correspondiente de la parcial de la energía, digo, de la entropía con respecto a la energía, y donde el resto de estas cantidades iba a estar dado por menos la parcial de la energía con respecto a esa variable, porque recuerden que así es como lo habíamos definido acá. Entonces menos esa entre t. Y pues recuerden, esto era cuando la entropía era pues una función de todas las variables extensivas. En donde esta es la energía, este iba a ser el volumen, etc. Y esto nos daba la conexión entre las dos representaciones, ¿no? de la energía y de la entropía, y así podíamos pasar de escribir a la diferencial de la energía y a la diferencial de la entropía. De modo que, entonces, en la configuración de la energía, íbamos a tener que du era igual a T ds menos P dB más mu dn, mientras que en la configuración de la entropía íbamos a tener que du iba a ser igual a 1 entre ds iba a ser igual a 1 entre t por du más P entre T por dB menos mu entre T por dn. Y recuerden entonces, esto era cuando la energía es función de S, V y N, y acá es cuando la entropía es función de las variables extensivas correspondientes. Muy bien, y entonces esto era una parte muy importante, ¿no? Definir cuáles iban a ser las variables extensivas del problema, que las derivadas entonces son las variables intensivas. Recuerden que las variables intensivas como la temperatura, la presión y el potencial químico no cambian cuando cambia el tamaño del sistema, mientras que las extensivas sí, ¿no? Esa es la definición. Y entonces a esto agregábamos, o quizás debimos haber empezado por ahí, pero estábamos familiarizados, ¿no? Desde mecánica con que pues sí, los sistemas tienen una energía. Y lo que era nueva en termodinámica es que decíamos, bueno, sí, existe esta energía, pero existe también esta otra función que es la entropía,
Y esta función es tal que, bueno, es función de sus variables extensivas y es tal que está definida en todos los estados de equilibrio y tiene la propiedad de que las variables extensivas del problema, perdón, del sistema, en ausencia de constricciones internas, adquieren valores de tal manera que o adquieren aquellos valores de tal manera que la entropía se maximiza. Y ese era el segundo postulado de la termodinámica. No sé si lo vieron así. Esta es la manera en la que el Kallen introduce este tema. Y si no lo han leído, se los recomiendo porque es pues, muy claro en cómo va construyendo todo. Sí, entonces lo que estamos diciendo es que va a existir una función que es la entropía, que es misteriosa y que de hecho pues, el objetivo de nuestra clase actual es tratar de entenderla desde otros principios que sean distintos a simplemente decir que existe y es tal que las variables extensivas se van a modificar en ausencia de constricciones internas, de modo que la entropía se maximice. Esto que suena como pues muy abstracto, se clarificaba cuando veíamos algunos ejemplos más o menos sencillos, ¿no? Como por ejemplo el de equilibrio térmico. Entonces pensábamos, y de hecho también va a ser el punto de partida para nuestro sólido de Einstein, ¿no? Que tenemos un sistema que está compuesto de dos cuerpos y estos dos cuerpos pueden intercambiar energía. Es tal que los ponemos en contacto térmico y la definición de contacto térmico es que puedan intercambiar energía. Sin embargo, estos dos sistemas, que vamos a llamar sistema 1 y sistema 2, están aislados. Ellos a su vez están aislados. Entonces, vamos a dibujarlo así. Y para decir que están aislados, lo que decimos es que la energía del sistema 1 más la energía del sistema 2 es constante. Y entonces aplicábamos este segundo postulado. Entonces postulábamos que ds iba a ser 0. ¿No? Así es como planteábamos el sistema. Es decir, en equilibrio. Ok. Y por cierto, esta función de entropía es aditiva. Es decir, si nuestro sistema 1 tenía entropía igual a 1, o bueno, entropía igual S1, y el sistema 2 tenía entropía S igual a 2, la entropía total del sistema iba a ser igual a la suma de las entropías. Y de hecho, este es el tercer postulado, ¿sí?, de la termodinámica. Es que la entropía de la unión de dos sistemas es la suma de las entropías de cada uno de esos dos sistemas que estamos sumando. Bueno, y entonces, pues vamos a escribir esa condición, ¿no? Entonces, la entropía total del sistema es la entropía del sistema 1, que es función de la energía que tenga ese sistema, el volumen que tenga ese sistema y el número de partículas que tiene ese sistema, más la entropía del sistema 2, que es función de la energía que tenga ese sistema, el volumen que tenga ese sistema y el número de partículas que tenga ese sistema. Y ahora entonces aplicamos la condición dada por el postulado número 2.
¿no? Esto lo que nos va a dar es el equilibrio. Esto es lo que va a ocurrir en equilibrio. Eso es lo que dice el postulado 2. Y en este caso en particular, lo que estamos postulando es que el volumen y el número de partículas no cambia, ¿no? Aquí nada más estamos pensando que hay un intercambio de energía. Entonces, cuando escribimos la diferencial de la entropía, pues esta es simplemente la parcial de S1 con respecto a 1 por dU1, porque todas las otras parciales son 0, ¿no? dB1 es 0, dN1 es 0. Y lo mismo para el caso de el segundo cuerpo, ¿no? Esto es la parcial de la entropía del cuerpo 2 con respecto a la energía. Perdón, aquí es con respecto a pues, la energía que tenga ese cuerpo por la parcial de la energía. Otra vez porque pues, las parciales del volumen y del número de partículas acá no van a cambiar. Y entonces, por definición, aquí pues conectábamos con la entropía. Esto era 1 entre la temperatura que tuviera el sistema 1 por la diferencial de la energía más 1 entre la temperatura del objeto 2 por la diferencial del cuerpo 2. Y el segundo postulado de la termodinámica nos decía que en equilibrio esto tenía que ser 0. Entonces lo que estamos diciendo es que pues, estos cambios tienen que ser tales que el cambio total sea 0. Y entonces íbamos a esta condición que habíamos planteado, que es que la energía del sistema es constante. Y esto lo que implica es, ¿no? Tenemos que U1 más U2 es constante. Por lo tanto, pues cualquier cambio que tenga el cuerpo 1, pues tiene que ser igual a menos el cambio que tenga el cuerpo 2. Y entonces esto nos permitía sustituir acá, si quieren. Entonces teníamos que 0 iba a ser igual a 1 entre T del cuerpo 1 por un cambio en la energía 1 menos, porque ya vamos a sustituir aquí, 1 entre T que tenga el cuerpo 2 por D de la energía del cuerpo 1, ¿no? Porque estamos sustituyendo este diferencial de energía, lo estamos sustituyendo acá y de ahí viene el signo menos. Y pues por lo tanto podíamos factorizar este cambio en la energía y obteníamos que esto era 1 entre la energía del cuerpo 1, esto era el cambio en la energía por 1 entre la temperatura del cuerpo 1 menos 1 entre la temperatura del cuerpo 2 y esto era igual a 0 y por lo tanto esto nos decía que 1 entre T entre la temperatura del cuerpo 1 tenía que ser igual a 1 entre la temperatura del cuerpo 2 y por lo tanto que el equilibrio térmico lo que quería decir es que pues la temperatura del cuerpo 1 tenía que ser igual a la temperatura del cuerpo 2. ¿Sí? Esta era como de las primeras conclusiones que debieron haber obtenido de la clase de termodinámica. Y luego, pues podíamos pasar al equilibrio mecánico, ¿no? Entonces, en el caso del equilibrio mecánico, lo que teníamos es que podían intercambiar no solo energía, entonces ahora vamos a hacer
equilibrio mecánico. Bueno, y térmico, ¿no? Los dos. Entonces, en este caso lo que vamos a postular es que pues, la energía es constante. Esto es lo que se refiere a que pues, puedan intercambiar energía, pero están aislados. Entonces esto es constante. Pero, por otro lado, también pueden intercambiar volumen, pero el volumen que gana un cuerpo es el volumen que va a perder el otro cuerpo. Entonces estas eran nuestras dos condiciones. Y en este caso en particular, lo que estamos postulando es que el volumen y el número de partículas no cambia, ¿no? Aquí nada más estamos pensando que hay un intercambio de energía. Entonces cuando escribimos la diferencial de la entropía, pues esta es simplemente la parcial de S1 con respecto a 1 por dU1, porque todas las otras parciales son 0, ¿no? dB1 es 0, dN1 es 0. Y lo mismo para el caso de el segundo cuerpo, ¿no? Esto es la parcial de la entropía del cuerpo 2 con respecto a la energía. Perdón, aquí es con respecto a pues, la energía que tenga ese cuerpo. Por la parcial de la energía. Otra vez porque pues, las parciales del volumen y del número de partículas acá no van a cambiar. Y entonces, por definición, aquí pues conectábamos con la entropía. Esto era 1 entre la temperatura que tuviera el sistema 1 por la diferencial de la energía más 1 entre la temperatura del objeto 2 por la diferencial del cuerpo 2. Y el segundo postulado de la termodinámica nos decía que en equilibrio esto tenía que ser 0. Entonces lo que estamos diciendo es que pues, estos cambios tienen que ser tales que el cambio total sea 0. Y entonces íbamos a esta condición que habíamos planteado, que es que la energía del sistema es constante. Y esto lo que implica es, ¿no? Tenemos que U1 más U2 es constante. Por lo tanto, pues cualquier cambio que tenga el cuerpo 1, pues tiene que ser igual a menos el cambio que tenga el cuerpo 2. Y entonces esto nos permitía sustituir acá, si quieren. Entonces teníamos que 0 iba a ser igual a 1 entre T del cuerpo 1 por un cambio en la energía 1 menos, porque ya vamos a sustituir aquí, 1 entre T que tenga el cuerpo 2 por D de la energía del cuerpo 1, ¿no? Porque estamos sustituyendo este diferencial de energía, lo estamos sustituyendo acá y de ahí viene el signo menos. Y pues por lo tanto podíamos factorizar este cambio en la energía y obteníamos que esto era 1 entre la energía del cuerpo 1, esto era el cambio en la energía por 1 entre la temperatura del cuerpo 1 menos 1 entre la temperatura del cuerpo 2, y esto era igual a 0, y por lo tanto, esto nos decía que 1 entre T entre la temperatura del cuerpo 1 tenía que ser igual a 1 entre la temperatura del cuerpo 2, y por lo tanto que el equilibrio térmico lo que quería decir es que pues
la temperatura del cuerpo 1 tenía que ser igual a la temperatura del cuerpo 2. ¿Sí? Esta era como de las primeras conclusiones que debieron haber obtenido de la clase de termodinámica. Y luego, pues podíamos pasar al equilibrio mecánico, ¿no? Entonces, en el caso del equilibrio mecánico, lo que teníamos es que podían intercambiar no solo energía, entonces ahora vamos a hacer equilibrio mecánico. Bueno, y térmico, ¿no? Los dos. Entonces, en este caso lo que vamos a postular es que pues, la energía es constante. Esto es lo que se refiere a que pues, puedan intercambiar energía, pero están aislados. Entonces esto es constante. Pero, por otro lado, también pueden intercambiar volumen, pero el volumen que gana un cuerpo es el volumen que va a perder el otro cuerpo. Entonces estas eran nuestras dos condiciones. Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos originalmente, pensamos pues en dos sistemas que están originalmente aislados. Entonces, así es como empiezan. Hay aquí una separación grande. Y después, pues lo que estamos suponiendo es que, y esto es a lo que nos referimos como una constricción interna, después los ponemos lo suficientemente cerca como para que tengan un intercambio de energía. Y entonces lo que encontramos, digamos esto era antes y después, es que pues este sistema de después es tal que pues el diferencial de entropía tiene que ser 0. Es decir, si tiene que ser tal que si tenemos un pequeño intercambio de energía, la entropía no va a cambiar. O sea, en este caso de acá ya tenemos que las temperaturas tienen que ser iguales. Pero también sabemos que la entropía tiene que aumentar. Es decir, este sistema ya es en equilibrio, pero la energía de este sistema tiene que ser mayor que la energía de este otro sistema. De modo que si antes suponemos que estaban a temperaturas distintas y digamos que T1, la temperatura del cuerpo 1 era mayor a la temperatura del cuerpo 2, podemos preguntar cómo tiene que ser el intercambio de energía entre estos dos cuerpos para que, la entropía aumente rumbo a este estado. Entonces podemos preguntar cuál es el signo del cambio de la energía para que el cambio de entropía entre este sistema y este sistema sea positivo. Entonces, para cambios finitos, porque estamos pensando que están a temperaturas distintas pero cercanas, entonces esto podemos, para cambios finitos, ¿no?, escribirlo como una delta S igual a 1 entre T1 menos 1 entre T2 por delta U. Y entonces, si suponemos que 1 entre
que suponemos que la temperatura del cuerpo 1 era originalmente mayor que la temperatura del cuerpo 2, eso implica que 1 entre la temperatura del cuerpo 1 es menor que 1 entre la temperatura del cuerpo 2. Si T1 es mayor que T2, 1 entre T1 es menor que 1 entre T2. Entonces, para que el cambio en la temperatura sea positivo, eso implica que el cambio en la energía, tiene que ser negativo. Y este cambio en la energía era el cambio en la energía del cuerpo 1. ¿Sí? Entonces, esto lo que quiere decir es que si la temperatura del cuerpo 1 era mayor que la del cuerpo 2, el cuerpo 1 le cedió energía al cuerpo 2. Eso es lo que podemos deducir de aquí. Y es consistente con la noción que podemos tener intuitiva de la temperatura, ¿no? Nos referimos a que si un cuerpo es más caliente, que está a una temperatura más alta que otro cuerpo, si los ponemos en contacto, si mezclamos o si ponemos en contacto, o si, digamos, metemos una taza de café al refrigerador, pues la taza se va a enfriar y eso quiere decir que pues la taza le cedió energía al refrigerador. ¿Sí? Entonces, esto para decir que pues, la noción que tenemos de temperatura es exactamente eso, que si este cuerpo está a una temperatura más alta que este, al momento de ponerlos en contacto, este cuerpo le va a pasar energía a este cuerpo. ¿Sí? Entonces eso es muy importante que noten que en estos postulados de la termodinámica, pues son consistentes con esta noción que tenemos primitiva de temperatura, ¿no? Y es importante que sea de temperatura porque es independiente del tamaño del cuerpo, ¿no? O sea, este podría ser un cuerpo enorme o más bien muy pequeño, pero siempre que esté a una temperatura, bueno, aquí antes del equilibrio, ¿no? Que sea muy pequeño, pero sin importar su tamaño, si está en contacto con un cuerpo que está en una temperatura más baja, noten que eso quiere decir que, pues en total, la energía de este cuerpo puede ser más grande que la de este. Y sin embargo, lo que nos dice nuestra noción de temperatura y los postulados de la termodinámica como los planteamos, y sin embargo, este cuerpo, el cuerpo más frío, le va a pasar energía a este otro, aunque este haya tenido una energía más alta, siempre que la temperatura sea más baja, la del 2, que del 1. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengan presente. Y recuerden también, esto es para que el cambio en la entropía sea positivo cuando quitamos la constricción interna. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Porque vean que esto empieza a señalar una dirección en la flecha del tiempo, ¿no? De la dirección del tiempo. Entonces, antes de la constricción, o sea, cuando había constricción y después cuando no había constricción, tiene que ser tal que, o el cambio tiene que ser tal que la entropía aumente. Eso es lo que nos dicen los postulados de la termodinámica. Bueno, y conviene que pues escribamos los postulados que acabamos de utilizar y que debieron haber visto en su clase de termodinámica. Pues el postulado 1 de la termodinámica es que existen unos estados que vamos a llamar estados de equilibrio, en los cuales el sistema que estemos analizando, el sistema termodinámico que estemos analizando, está completamente caracterizado por los valores que tengan las variables extensivas del sistema. Y esta es la parte que es muy importante, ¿no? Sin importar cómo fue que llegamos a estos estados. Entonces piensen, por ejemplo, en un pistón
tienen este pistón y ustedes de manera externa están cambiando el volumen del pistón. Entonces puede ser un sistema adiabático, puede ser un sistema isotérmico, como ustedes quieran, pero y ustedes pueden cambiar este volumen de golpe o muy suavemente. Bueno, en principio tiene que ser suficientemente, tiene que ser cuasi estáticamente. Pero si hacen todo suficientemente suave, a lo que me refería con que fuera de golpe, es que quizás pues cambian el volumen quizás de manera lineal con el tiempo, empiezan a comprimir. A diferencia de quizás primero comprimir un poquito, esperarse media hora y luego volver a comprimir otro tanto y esperarse otra media hora y volver a comprimir. Siempre que terminen con un sistema que tiene el mismo volumen y que tiene la misma energía y que tiene el mismo número de partículas, entonces ese estado al que llegan, ese estado será un estado de equilibrio y ese estado va a ser igual al que habrían llegado si por el otro camino, ¿no? Cambiando el volumen continuamente en lugar de hacer estas pausas. Entonces, siempre que tengan los mismos parámetros extensivos del sistema, van a tener el mismo estado de equilibrio del sistema. ¿Sí? Eso es muy importante. No depende del camino que hayan seguido para llegar a tener esos valores de los parámetros extensivos. Otro, acá está, el postulado número 2 que utilizamos es que existe una función, es una función S de las variables extensivas que llamamos entropía, que está definido para todos los estados de equilibrio y que tiene la propiedad de que en ausencia de las constricciones internas, los valores que adquieren las variables extensivas del sistema son tales que la entropía se maximiza. Entonces, otra vez, como por constricciones internas, piensen en el ejemplo que acabamos de ver el día de hoy, que es haber tenido una pared adiabática, o de manera equivalente haber tenido los dos cuerpos muy separados, de modo que no podían intercambiar energía. Entonces, fíjense, fue exactamente lo que hicimos, ¿no? Quitamos esa constricción interna, ahora los cuerpos pueden intercambiar energía, y entonces lo que postulamos es que la energía con la que terminan los cuerpos es tal que la entropía se maximiza. Ahora podrán tener esta confusión de decir, bueno, pero la condición a la que llegamos de equilibrio térmico es que las temperaturas se igualan. Entonces, ¿por qué el postulado 2 nos está diciendo que, que en ausencia de constricciones internas son las variables extensivas las que se modifican? Y este es un punto sutil pero muy importante. Lo que no mostramos, pero vamos a hacer más adelante, y quizás vieron en sus clases de termodinámica, es que, pues, dado el sistema que tenemos, de estos dos cuerpos que están intercambiando energía, la temperatura a la que van a llegar, de hecho, es función de la energía que tiene cada cuerpo. Entonces, de hecho, lo que estamos diciendo es un paso intermedio. Es, la energía con la que tiene que terminar cada cuerpo es tal que las temperaturas son iguales y de esa manera la entropía se maximiza. Pero no pierdan de vista que lo que están intercambiando los cuerpos no es temperatura. Lo que están intercambiando los cuerpos es energía. Y esa energía lo que nos da en equilibrio es, bueno, pues nos va dando quizás distintas configuraciones, pero el intercambio de energía tiene que ser tal que las energías finales tienen que ser tales que las temperaturas son iguales y en ese momento sabemos que la entropía se maximizó. Entonces, este es un punto muy importante que hay que tener bien claro. Y el tercer postulado que también utilizamos en este repaso es que la entropía de un sistema compuesto por dos subsistemas o n subsistemas es la suma de las entropías correspondientes de los subsistemas.
y también que la entropía es una función continua y diferenciable y por eso pudimos tomar una diferencial y que es una función monótonamente creciente de la energía. Entonces, estos son los tres primeros postulados de la termodinámica. Y vean que a lo largo del desarrollo de la teoría, si leen el Callen, es muy claro en decir que pues son postulados muy sencillos, matemáticos. El Callen empieza a ser muy matemático, pero en eso también es muy claro de cuáles son las suposiciones mínimas que tenemos que hacer para construir una teoría. Y cuando pues, vamos viendo las consecuencias que tienen estos postulados, vamos viendo que es consistente con lo que nos dice nuestra intuición, ¿no? Sabemos que si un cuerpo está a una temperatura más alta que otro, le va a ceder energía. Bueno, primero que las temperaturas se van a igualar, que diríamos que se conoce como la ley cero de la termodinámica, pero vean que es pues, una consecuencia directa de estos postulados, y entonces podríamos decir que estos postulados pues, son más fundamentales que la ley cero, ¿no? Explicada como una ley. Si partimos de los postulados, pues bueno, mostramos que dos cuerpos que empiecen a temperaturas distintas van a terminar con la misma temperatura, y además que el cuerpo que estaba a una temperatura más alta va a ceder energía. Entonces así es como se construye esta teoría de la termodinámica, y de ahí luego hay una cantidad de consecuencias no triviales en lo más mínimo, increíblemente interesantes y útiles de la teoría de la termodinámica tradicional, incluso de termodinámica fuera de equilibrio, también partiendo de estos principios básicos. Y es de estos postulados tan sencillos. Entonces no hay que perder de vista que pues, la termodinámica es tremendamente exitosa, y por eso pues, fue tan difícil para alguien como Boltzmann tratar de entender sobre todo pues, este postulado 2, si existía alguna otra raíz de donde surgiera, ¿no? Si había algo más fundamental que simplemente decir que existe una función y esa función se tiene que maximizar. Y pues fue lo que Boltzmann hizo con mucho éxito, y lo que vamos a hacer a continuación en la clase. Y habiendo entonces llevado a cabo este recordatorio, vamos a entrar ya de lleno al tema de sólido de Einstein. Se llama así porque esta es la manera en la que Einstein describió a un sólido. Y aunque hasta más adelante vamos a ver muchas de las propiedades que se derivan y cómo se modifican con el modelo de Debye, vamos a utilizarlo aquí en primera instancia para entender cómo podemos obtener esta función entropía a partir de argumentos probabilísticos. Entonces, bueno, en el modelo de Einstein supuso que un sólido podía modelarse en primera instancia como un conjunto de átomos que estaban unidos entre sí por resortes. Por supuesto, estos no son resortes, estas son pues, energías, ¿no? Son funciones, son fuerzas que suponemos que los unen. Y él lo que hizo fue suponer que cada uno de los átomos oscilaba independientemente tanto de cómo oscilara ese mismo átomo en una dirección. Por ejemplo, que la manera en que este átomo esté oscilando en esta dirección es independiente de la manera en la que va a oscilar en esta y en esta. Y también que cómo oscile un átomo en una dirección no va a afectar cómo oscile el otro átomo, que claramente es una simplificación, ¿no? Una sobresimplificación del problema, pero es un muy buen punto de partida. Y entonces,
pues si lo que tenemos es una energía potencial que va como pues un medio de la constante del resorte por x cuadrada, y esto lo metemos en la ecuación de Schrödinger en una dimensión, pues lo que vamos a obtener es que la energía está cuantizada. Para los que ya hayan llevado cuántica, seguramente si no también en los cursos introductorios lo vieron. Si tuviéramos un cuerpo clásico, entonces el cuerpo, bueno, esto es una parábola, entonces no lo vean como que está chato la base, sino como que es una parábola, por favor. Ok, entonces, si fuera un oscilador clásico, el oscilador podría tener cualquier energía. ¿Sí? Es como si piensan en un columpio, pues ustedes podrían ir jalando cada vez más a la persona que está en el columpio hasta el momento de soltarla, y qué tanto más la suban antes de soltarla, pues es un continuo, ¿no? Sin embargo, como ya habrán visto en mecánica cuántica, este no es el caso. Entonces va a haber una energía, que es la energía base, y después pues ciertos niveles de energía permitidos, que de hecho están separados de manera equidistante, ¿no? Y donde la energía de cada uno de estos niveles está separado por una distancia igual a 1/2 o 1 entre 2pi de la raíz de k, perdón, aquí puse k2, esto es ks, entre la masa. Multiplicado por, ¿sí? Esta es la frecuencia, multiplicado por la constante de Planck, que es igual a 6.63 por 10 a la menos 34 joules. ¿No? Y la clave es que ciertamente esto es tan chiquito que cuando vamos a energías muy grandes, pues parece un continuo, pero conforme reducimos la energía, se empiezan a ver los niveles. Muy bien. Entonces, esto es increíblemente importante. Es decir, el hecho de que no exista un continuo de energía es lo que nos va a permitir hacer el tratamiento que vamos a hacer a continuación, pero sí quisiera que lo tuvieran muy en mente. Ok, entonces, pues si tienen en un sólido, digamos que lo pensamos como entonces n osciladores, y tiene cierta energía porque pues cada uno de estos osciladores está en alguno de los niveles permitidos de esta curva, y pues tenemos la suma de todos ellos. Entonces, dada alguna distribución, ¿no? Toda esa energía que tenga el sólido se va a distribuir en cada uno de los osciladores, en cada una de las direcciones. Entonces, si tenemos n osciladores, pues esto quiere decir que tenemos pues n entre 3 átomos, ¿no? Porque estamos suponiendo que cada átomo puede oscilar en 3 direcciones posibles. Y entonces vamos a pensar que tenemos, por ejemplo, imagínense un cuerpo que solo tiene 3 osciladores. Esto pues no es realista porque esto querría decir que tenemos nada más un átomo y se puede mover en las 3 direcciones posibles, pero pues no está conectado a nada más.
pero pues nos va a servir de base para... me quedó horrible, olvídenlo. Pero nos va a servir de base para lo que vamos a... el desarrollo que vamos a hacer. Entonces, imaginen que tenemos 3 osciladores y a ese cuerpo construido por 3 osciladores le damos cierta energía. Entonces, por ejemplo, le damos 3... ¿no? Le damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces este sería un sólido con 8 unidades de energía. Y aquí vamos a definir dos conceptos súper importantes, uno de los cuales es un microestado y el otro que es un macroestado. Entonces, bueno, a ver, aquí el oscilador 1 o una de las direcciones tiene energía 3. Este tiene energía 1 y este tiene energía 4. Entonces, aquí vamos a asociar o vamos a llamar al macroestado a la energía total del sistema. Porque ciertamente cuando uno piensa en un objeto macroscópico, podríamos medir la energía que tiene ese sistema y sin embargo tratar de medir la energía que tiene o cuál es exactamente la configuración que tiene cada uno de esos átomos sería imposible. Y el microestado es esta combinación de estados a nivel, pues, lo más micro que se pueden imaginar, que es a este nivel cuántico. Entonces este es el sistema a nivel cuántico, ¿no? Entonces, para que se den una idea con este ejemplo que hicimos, pues el macroestado es simplemente tener 8 unidades de energía. Ese es nuestro macroestado. Y entonces el microestado lo caracterizamos por, si tenemos un oscilador, 2 osciladores, 3 osciladores, entonces ese microestado lo caracterizamos por estos detalles, ¿no? Entonces sabemos que el primero tiene energía 3, el segundo tiene energía 1 y el tercero tiene 4 unidades de energía. Entonces, esta descripción que hacemos es la descripción del microestado y decir cuántas tiene en total es la descripción del macroestado. Y entonces podemos preguntar, dado un macroestado del sistema, ¿no? Dado 8 unidades de energía, ¿cuántos microestados podemos tener? Entonces vamos a enumerarlos y de eso se va a tratar mucho de lo que vamos a hacer a continuación. Enumerar todos los microestados que tiene un sistema dado un número de macroestados y encontrar el número de microestados que tiene como función de ese número de macroestados. Entonces vamos a hacer algo más simplificado, que es suponer que cuando mucho el sistema tiene 3 unidades de energía en total. Y vamos a enumerarlas. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serían todas esas posibilidades? Bueno, perdón, aquí es que tenga, vamos a decir que el macroestado es que cuando mucho, que no sean 3, ¿no? Vamos a decir que cuando mucho
que cuando mucho haya 3 unidades de energía. Y esto es importante decir cuando mucho, porque pues lo que estamos pensando es que este sistema está en contacto con un sistema más grande, por ejemplo. O bueno, no necesariamente más grande, pero con otro sistema del cual sí sepamos que tiene 3 unidades de energía. Entonces, es posible que este no tenga ninguno y cuando mucho va a tener todos los que tenga el otro sistema. Entonces, por eso tiene sentido preguntar o plantear un macroestado que sea uno en el cual haya cuando mucho un número máximo de unidades de energía. ¿Sí? Y no está restringido, o sea, que sean exactamente 3. Perdón, aquí no sé por qué borré eso. Ok, entonces, ¿cuáles son estos macroestados? Pues, a ver, si los enumeramos, pues está ¿cuáles son los microestados? Microestados. Perdón si puse esta flecha acá y los confundí. Recuerden esto, los detalles de cómo se organiza la energía es lo que nos va a dar los microestados. Entonces, pues existe la posibilidad de que no haya no tenga energía, ¿no? Entonces es cuando están todos separados. O que el sistema tenga un cuanto de energía. Entonces, pues una posibilidad es que lo tenga el oscilador 1, otra posibilidad es que lo tenga el oscilador 2 y otra posibilidad es que lo tenga el oscilador 3. Sí, esto corresponde a tener un cuanto de energía. Ahora que haya 2 cuantos de energía, ¿cómo se podrían repartir? Bueno, vean que aquí pues podemos repetir esto para el 2, ¿no? Que este tenga 2 y estos no tengan ninguno. ¿No? Nada más sustituir aquí el 1 por el 2, pero también existe la posibilidad de que este tenga 1 y este tenga 1 y este ninguno. De que este tenga 1 y este ninguno y este 1, etcétera, ¿no? Todos estos. Entonces, todos estos corresponden a 2 cuantos. Y vamos a hacer que tengan 3. Entonces, los microestados posibles con 3 es pues que el primero los tenga todos, que el segundo los tenga todos, que el tercero los tenga todos, o tener 210 o 201. ¿No? Aquí vamos a hacer que este tenga 2 y los otros se los repartan. O que este tenga 2 y estos se los repartan. Sí, 2, 2, 2, 2, o pues el último, ¿no? 0, 1, 2, 1, 0, 2. Ok, entonces estos son todas las posibilidades de tener 3 cuantas. Y entonces ¿no? Podemos preguntar cuál es, y vamos a llamar vamos a denotar más bien con el símbolo omega el número de microestados
y es el número de microestados. Y podemos preguntar, ¿no? Es dado que hay cuando mucho 3 unidades de energía, el número de microestados que tiene un cuanto de energía es pues 1, 2, 3, ¿no? De hecho vamos a poner primero el de 0. El número de microestados que tiene 0 es 1. El número de microestados que tiene un cuanto es 3. Y el número de microestados que tiene 2 cuantos es, los contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 2 por cada oscilador. Y finalmente, el número de microestados que tiene 3 cuantos de energía es, vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdón, falta uno, ¿no? Falta aquel en el que todos tienen 1. Ese nos había faltado. Sí, aquí es donde alguno tiene 2, aquí es donde alguno tiene 3. Perdón, aquí es donde alguno tiene... perdón, aquí. Sí, aquí es donde alguno tiene 2 y otro tiene 1. Aquí es donde alguno tiene 3 y los demás no tienen nada. Estos son todos en los que uno tiene 2 y el otro tiene 1. Y falta en el que todos tienen 1. Ok, entonces son 10 microestados. Ok, entonces, pues es importante esta nomenclatura que estamos usando y además pues esta distinción, ¿no? De que va a existir una cantidad que son los macroestados, que es lo que uno espera medir experimentalmente, ¿no? Entonces, recuerden, estos van a ser los macroestados. Estos son los microestados y entonces este es el número de microestados. Entonces, en general, vamos a poder contar cuántos microestados corresponden a un macroestado. Y entonces, pues, lo que vamos a querer, pues, es encontrar una manera de calcular, pues, dado un sistema particular, los microestados como función de los macroestados. Y vean que, por ejemplo, ¿no? En este caso, conocer el número de microestados correspondientes a 1 se resume en contar el número de posibles maneras de repartir un 1 y 2 ceros en un sistema. Y aquí en el caso de 2 cuantos es de repartir un 2 y un 0 en 3 sistemas, más la manera en ordenar 2 unos y un 0 también en 2 sistemas, ¿no? Y en cada uno de ellos. Entonces, pues nos va a interesar hacer estos cálculos de combinatoria. Entonces vamos a hacer un repaso muy breve de combinatoria que deben haber visto al principio de la carrera. Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos muy sencillos, pero quería que vieran no en abstracto, sino ya en la conexión con el sólido de Einstein, porque esto nos va a interesar. Y entonces, pues un ejemplo típico es que si tenemos
tres placas tradicionales de las de antes, en las que hay tres números seguidos de tres letras. Podemos preguntar cuál es el número de estados totales, cuál es el número de placas distintas que podríamos tener. ¿Y cómo haríamos eso? Pues como cada número cambia independientemente y los números tienen pues 10 posibles valores y las letras tienen 26 posibles valores, pues el número total de placas que vamos a tener es 10 por 10 por 10 por 26 por 26 por 26 y esto es 1.7576 por 10 a la 7. Y entonces esto es, vamos a llamar con una T al número total de posibles placas. Y nos interesa el número total porque esto lo vamos a traducir eventualmente a una probabilidad. O sea, por ejemplo, vamos a preguntar cuál es la probabilidad de tener una placa que sea 000 AAA, ¿no? Esta en particular. Que noten que sería pues exactamente, la probabilidad es la misma a tener una placa que sea esta, ¿no? Pero nada más, o lo que sea. Estamos diciendo cuál es la probabilidad de sacar una placa, la placa que ustedes me digan, de entre todas. Y bueno, pues la probabilidad, esta es una de las posibles placas del total, entonces pues la probabilidad es 1 entre el total, ¿no? Y esta probabilidad, si dividimos acá, es simplemente 5.69 aproximadamente por 10 a la menos 8. Y podemos hacer otras preguntas, ¿no? Plantear otras preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una placa acabe en número par? Pues esa probabilidad sería igual a la probabilidad de que sea cualquier número, 0, cualquier letra, más la probabilidad de tener cualquier número, 2, cualquier letra, más, etcétera, ¿no? 4, 6 y 8. Entonces, a ver, piensen cómo calcularían esto. Pues lo primero es notar que cada una de estas probabilidades es idéntica, ¿no? Entonces tenemos que calcular cuál sería la probabilidad de tener, pues sí, por ejemplo, número 0 por cualquier letra. Pues esto va a ser pues el número de instancias o el de microestados en el cual tendremos número 0, letra, dividida entre el total que ya calculamos. Y ahora este número, pues este puede tomar 10 valores, este puede tomar 10 valores, este puede ya tomar solo uno porque lo fijamos. Y aquí es 26 por 26 por 26. Entre, pues lo que teníamos acá, ¿no? Entre 1.7576 por 10 a la 7. Y de hecho, pues esto es más fácil escribirlo en su forma original, ¿no? Porque esto era 10 por 10 por 10 por 10. Y esto es lo mismo, nada más le falta uno de los dieces, ¿no? Entonces, quiere decir que esto es un décimo. Y esto ocurre 5 veces. Entonces, esta probabilidad que tenemos acá arriba, ¿no? La probabilidad de que sea par, aquí ya no lo pusimos, pero
pues ese es nuestro macroestado. Entonces la probabilidad de que la placa termine en par, ¿no? Eso es importante, que termine en par. A ver, vamos a hacerlo ligeramente más bonito. La probabilidad de que termine en par, ¿ok? Entonces esta probabilidad es pues 5 veces un décimo y pues claramente es un medio, ¿no? Que pudimos haberlo deducido únicamente por pura lógica, ¿no? Si la mitad son nones y la mitad son pares de las terminaciones, pues necesariamente la mitad va a ser un medio. Pero bueno, es un buen ejemplo. Ok, entonces, regresando a lo que decíamos, ¿no? De macroestados y microestados, pues en este caso, para conectarlo con lo que estábamos haciendo, es decir que, por ejemplo, esta placa y esta placa, y esta es una A, y esta placa, y las que ustedes quieran, que caen en par, ¿no? Cualquiera de estas, corresponde al mismo macroestado, que es terminar en par. Y cada una de ellas es un microestado. Ok, vamos a hacer otros ejemplos. Vamos a escribir todos los posibles escenarios del resultado de hacer 3 volados. Entonces, pues otra vez vamos a tener 3 volados. Hicimos cosas parecidas cuando vimos la parte de sistemas estocásticos. Y entonces vamos a llamarle A águila y S a sol. Entonces, ¿cuáles son todas las posibles posibilidades? Bueno, qué redundancia. Todas las posibles realizaciones. Pues que todos nos salga águila, que salga águila, águila, sol. Recuerden, ¿no? Cuando hacíamos procesos estocásticos, esto también podía ser un paso para adelante y un paso para atrás, en el caso del caminante aleatorio, o estar, bueno, sí, esos son los ejemplos que hicimos, ¿no? Volados y el paso al frente o paso atrás, en el caso de los volados. O tener un águila y luego un sol, o tener sol, águila, águila, o, a ver, águila, águila, sol, águila, sí, ya, este es el primero, o que todos sean sol, y luego ya es el espejo, ¿no? De lo que hicimos con las águilas, pero con soles. Entonces aquí es sol, sol, águila, sol, águila, sol, águila, sol, sol. Son todas las posibles realizaciones. Entonces noten que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 posibles microestados. ¿Y cuántos macroestados hay? Bueno, pues el número de macroestados podemos definirlo como el número de águilas. Entonces los macroestados es el número de águilas, por ejemplo.
Entonces podemos hacer también una tabla en la que tengamos acá el número de los macroestados. Acá tenemos el número de águilas en total. Y dado que son 3 volados, pues puede no haber ninguna águila, puede haber un águila, puede haber 2 águilas y puede haber 3 águilas. Y aquí nada más vamos a enumerar, ¿no? Este es el número de estado. Nada más estamos enumerando. Ok, y entonces el número de microestados en el que no hay ningún águila, pues es en el que había puros soles. Y solo hay uno de ellos, ¿no? Y pues por simetría, el número de estados en el que hubo 3 águilas, pues tiene que ser el mismo que en el que hubo 3 soles, ¿no? Y luego, el número de microestados en el que hay una sola águila, pues es este de acá. Y hay 1, 2, 3. Y pues por simetría, el número de estados en los que hay un solo sol, pues también son 3. Entonces, recuerden, a esto le llamamos la multiplicidad. ¿Sí? El número de microestados es la multiplicidad. Es como también en álgebra, ¿no? Que obtenían una raíz con multiplicidad 2, pues lo que estaban diciendo es que para fines prácticos esas 2 raíces eran las mismas. Y pues una vez más, el número total de microestados es esta suma, y es igual a 8. Y entonces pues podemos preguntar cuál es la probabilidad de obtener n águilas. Entonces la probabilidad de obtener n águilas va a estar dado por la multiplicidad de tener ese número de águilas dividida entre pues el número total de microestados. Entonces así es como vamos a calcular las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de tener cierto macroestado? Entonces aquí va a estar siempre la variable que nos dice a qué macroestado nos referimos. Y para calcularlo tenemos primero que haber contado el número total de microestados, ¿no? Estos son ejemplos sencillos, pero es importante afianzar estos conceptos. Y para poder resolver estas preguntas, por ejemplo, aquí tendríamos que responder de cuántas maneras podemos ordenar 3 objetos en 3 distintas cajas, digamos, en 3 distintas cajas, siendo que, por ejemplo, en este caso, los 3 objetos sean iguales, o en estos casos de acá, donde 2 de esos objetos serán iguales y uno era distinto, que es la misma pregunta en el cual las águilas son iguales, es decir, hay 2 águilas, ¿no? Entonces es de cuántas maneras, en este caso, por ejemplo, de 2 objetos iguales, de cuántas maneras podemos ordenar 3 objetos de los cuales 2 son iguales, o 3 objetos de los cuales los 3 son iguales. Entonces, si podemos encontrar la manera de responder esas preguntas, pues podemos encontrar el número de microestados como función de
del parámetro que nos da los macroestados, ¿no? Que sería de cuántas maneras podemos ordenar tres objetos de los cuales todos sean iguales, o dos sean iguales, o uno, o cuatro, o cinco, los que sean, ¿no? Dependiendo del sistema. Y eso es con lo que vamos a empezar la siguiente clase.